Minutos que nos permite a través de este espacio a Víctor Hugo Hernández. Él es especialista en seguridad. Víctor, gracias por esos minutos. Mitzi, muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ti por estos minutos, Víctor. Y bueno, pues déjame ir directamente a lo que ha planteado Human Rights pues en este reporte que da a conocer sobre la violación a los derechos humanos, a los desafíos que se está enfrentando no solo en nuestro país, sino en general en América Latina, y que ahora con la presencia mucho más fuerte de lo que ya hemos visto en años pasados de militares en diferentes aspectos, no solo enfocado en la Guardia Nacional, sino también en obras, sino también en la distribución de vacunas, enfocado a temas de salud. En fin, esta situación, ¿ves como un riesgo que esté ocurriendo en nuestro país y de allí el incremento a la violación de derechos humanos? Mitzi, muchas gracias por la invitación. Yo quisiera enmarcar este reporte de Human Rights Watch dentro de un concepto que propone la Organización de Naciones Unidas que se conoce como seguridad política. La ONU establece dentro de las mejores prácticas para diseñar una política de seguridad nacional considerar un candado. En la teoría política clásica, el Estado, a través de sus instituciones, la policía, las Fuerzas Armadas, las fiscalías, existe para proveer de seguridad a sus ciudadanos. Pero puede ocurrir que aquellos agentes del Estado que tienen la función de proveer de seguridad, en ocasiones no solo no la provean por omisiones, a lo mejor por errores en la implementación de la política, sino que también puede ocurrir que activamente sean fuente de inseguridad para los ciudadanos a través de prácticas como la tortura, las desapariciones forzadas, etc. El caldo de cultivo para estas prácticas en México de violaciones a derechos humanos está en un punto crítico porque eventos como el Culiacanazo, el hartazgo generalizado de la ciudadanía por la crisis de inseguridad que estamos viviendo, en ocasiones le da respaldo popular a este tipo de medidas. Pensemos, por ejemplo, en el video de la combi, en estos actos de justicia expedita. Puede haber ocasiones en que este tipo de medidas que parece ser que resuelven la delincuencia a corto plazo, ¿no? Mejor el delincuente muerto, que no llegue a la cárcel, así nos ahorramos el debido proceso. Eso en este momento tiene mucha legitimidad, tiene mucho respaldo popular en México. Pero hay que entender que legitimidad y legalidad no necesariamente van de la mano. En México no existe este esquema de saltarse el proceso de ejecutar delincuentes como sí lo existe, por ejemplo, en los Estados Unidos en el marco de operaciones antiterroristas, y hay que entender que a pesar de que puede parecer una buena idea, ¿no? Al diablo los abrazos no balazos, al diablo el debido proceso. ¿Qué ocurre cuando a un policía, a un fiscal o a un militar le das un cheque en blanco para torturar o para desaparecer? Que eso eventualmente va a acabar lastimando a gente que nadie tiene que ver con el mundo criminal. Pensemos en la ejecución extrajudicial involucrando a elementos del ejército mexicano contra estudiantes del TEC de Monterrey en pleno auge de la guerra calderonista. Y si te das cuenta, cuando suelen ocurrir estos casos, las autoridades suelen seguir el mismo patrón. Primero te dicen, nos agredieron y repelimos la agresión, pero ya que hay una investigación seria, como la debería de haber en cualquier acontecimiento criminal, ahora sí nos damos cuenta de que no, que eran inocentes, que había gente que no tenía nada que ver, y por eso hay que tener mucho cuidado con confundir la legitimidad de estas medidas con su legalidad. Esto que acabas de decir me parece fundamental. Legitimidad y legalidad no siempre van de la mano y debería de ser todo lo contrario. Tú has puesto varios ejemplos que hemos vivido a lo largo de la historia en México y pareciera que seguimos sin aprender. Uno de los compromisos que había hecho esta administración federal pues era precisamente esto, sacar a las Fuerzas Armadas de las calles porque en sí no es su función. Y lo que hicieron fue todo lo contrario, debilitar a las policías civiles, debilitar a las policías municipales, y esto ha traído como consecuencia pues muchas cosas. Ahora, también no olvidemos que muchos de estos policías municipales, muchos de estos policías estatales estuvieron involucrados en desapariciones forzadas que hoy, día con día, los colectivos de personas desaparecidas pues siguen luchando por pues obtener justicia.
Sí, digamos, ninguna autoridad está exenta de este tipo de prácticas. Históricamente, distintas ramas del gobierno mexicano, entiéndase el sistema penitenciario, entiéndase las fiscalías, policías o fuerzas armadas, han tenido participación en este tipo de actos discrecionales. Ahora, lo que sí es innegable es que particularmente las fuerzas armadas registran muchos más incidentes de este tipo versus corporaciones policiales o fiscalías. Hay un estudio muy interesante publicado en la revista Nexos que es el conteo de eventos de letalidad perfecta o de letalidad incalculable, que son aquellos enfrentamientos en los cuales las autoridades se enfrentan a delincuentes, pero por alguna razón no hay ni delincuentes detenidos ni delincuentes heridos, solamente hay abatidos. Y si tú comparas estadísticamente cuántos de estos eventos involucran a policías versus a cuántos involucran a fuerzas armadas, la diferencia es abismal. Y en ese sentido, buena parte del respaldo popular de la militarización de la seguridad pública es ese, que se tiene la imagen de que el soldado resuelve más rápido, ¿no? Que tiene facultades ejecutivas, que puede resolver los problemas más rápido. El problema es que es como definimos ese resolver más rápido. Resolver más rápido significa saltarnos el debido proceso, significa torturar para obtener inteligencia fuera de los canales institucionales que establece el derecho de la seguridad nacional para obtener inteligencia. Habrá personas que sí, que digan, ha fracasado los abrazos no balazos y necesitamos utilizar toda la fuerza del Estado, incluso aunque ello implique romper las leyes, lo cual por sí mismo es muy paradójico porque se supone que estas instituciones existen para hacer cumplir la ley, y si hacer cumplir la ley implica a fuerzas romperla en el proceso, nos implica reevaluar dos cosas. Número uno, o hace falta una reforma legislativa sustantiva, a lo mejor en materia de derecho penal, en materia de derecho de la seguridad nacional, o número dos, hay que transformar la operación, la forma en que se entiende y se viven las operaciones de seguridad. Ya no podemos seguir sosteniendo esta contradicción de que en el discurso nuestras instituciones dicen sí, respetamos los derechos humanos, pero en la práctica se les ve como un estorbo. Yo recuerdo en mi tiempo en el ejército, con cierta ironía se le decía a la Comisión de Derechos Humanos la Comisión de Desechos Humanos, ¿no? Un poco como esta forma de externar la frustración, el cómo no se alcanzan sentencias condenatorias, y acaba siendo un círculo vicioso, porque en realidad el que una carpeta de investigación no acabe en sentencia no es culpa de la CNDH, es culpa de los litigantes, es responsabilidad del Ministerio Público, de que el militar se sepa conducir en una audiencia, que sepa llenar un informe policial homologado, pero bueno, es solo hasta que evaluamos el proceso integralmente que nos damos cuenta de estas dinámicas. Hay que salir un poco de las narrativas simplistas que han capturado la discusión de la seguridad pública. Así es, y que al final no llega la justicia a quienes se tendría que llegar. Ahora, vayamos a los números y el análisis que tú haces todo el tiempo, Víctor, sobre qué tanto ha sido efectiva la participación de la Guardia Nacional con esta fortaleza que ha tenido en los últimos tiempos, y si realmente ha venido a disminuir lo que se busca, que es la violencia en nuestro país. Me pareciera que la respuesta, pues, es muy obvia. Toda la evidencia estadística lo que nos dice es que las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, llámese Ejército Mexicano, llámese Marina o su disfraz que es Guardia Nacional, no suele tener efectos estadísticos en la reducción de la incidencia delictiva. Si la Guardia Nacional estuviera funcionando, no estaríamos estabilizados más o menos rondando los 30 homicidios por cada 100,000 habitantes, que son cifras absolutamente imperdonables para un país que aspira a ser moderno. Para tener el contraste, en Europa, el continente en general tiene una tasa de homicidios de 3 por cada 100,000 habitantes. Así de lejos estamos de tener ese estándar. Y luego en otros delitos que sí han bajado durante la pandemia, robo a transporte público, robo a casa habitación, en realidad tampoco la Guardia Nacional ha tenido incidencia, porque estas reducciones más bien son atribuibles a la pandemia, a que la gente no está en la calle y que por tanto no puede ser asaltada. Ahora, ¿qué sí ha subido? El ciberdelito, ¿no? Y en ese sentido vemos que hay organizaciones criminales que han migrado su esquema económico. Entonces, no tiene mucho sentido
Fíjate, acabamos de cumplir en diciembre de 2021 15 años de la guerra contra el narcotráfico. Si ya sabemos que 15 años después y miles de millones de pesos después, la estrategia no tiene incidencia para reducir estos delitos, tenemos que modificarla. No podemos seguir con la necedad de es que los militares son los más capaces y desfilan muy bonito. Está bien, pero popularidad no es sinónimo de eficiencia y la política pública se evalúa como los medicamentos, es conforme a resultados. La aspirina te quita el dolor de cabeza, fantástico, síguela produciendo. No te la quita, hay otros factores que quitan el dolor de cabeza, ni modo, tendremos que desarrollar algún otro medicamento. Y en ese sentido necesitamos que en Palacio Nacional se escuchen las cifras que genera el propio gobierno. Esto no lo estamos sacando de la nada, son datos del propio INEGI, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las llamadas al 911, y en ese sentido, si ya sabemos que esto no funciona, ¿para qué le seguimos metiendo dinero? Vamos a explorar las alternativas que sí sabemos que funcionan, la reconstrucción de las fiscalías, la inversión transeccional en policías municipales. Ahí es a donde tenemos que reorientar la discusión. Ahora, a ver, me parece interesante lo que dice este informe anual de Human Rights Watch, que no solamente en el caso de México se está presentando esta crisis de violación a los derechos humanos, lo comentábamos al principio de este espacio, sino es en general en América Latina. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro continente, particularmente en la parte sur, que se está presentando esta crisis que si bien no es nueva, pero sí se ha agudizado en los últimos tiempos? En el continente americano en general, no solo en Latinoamérica, es algo que también ocurre en los Estados Unidos y en Canadá, ha habido procesos a distintos ritmos de militarización de la seguridad pública. Por ejemplo, en los Estados Unidos, ¿qué forma ha adoptado la militarización? No significa que el ejército regular o la Guardia Nacional, que son las reservas, haga labores policiales en los Estados Unidos, sino que más bien las policías municipales, que son las policías de los condados en Estados Unidos, han interiorizado la cultura militar que se resume en este proyecto de subyugar a un enemigo, y eso se ve muy claro en cómo los norteamericanos diseñan sus protocolos de uso de la fuerza. El policía norteamericano no se va a medir, te va a golpear, va a accionar su arma de fuego, va a utilizar paralizador eléctrico, incluso en situaciones de dudosa legitimidad, porque el paradigma norteamericano es el de ver al ciudadano como el enemigo, como alguien a quien hay que subyugar y que me tienes que obedecer a cualquier costo. Y en ese sentido, la militarización de la seguridad pública en Estados Unidos es más cultural, por un lado, ¿no? Por esta mentalidad, y en segundo lugar, en el equipamiento, porque hay muchísimas policías de los condados en Estados Unidos que tienen equipos de SWAT, que tienen equipos para reaccionar a un atentado antiterrorista, que en principio pues no responden tanto a lo que ocurre, ¿no? en la operación diaria. Y luego en América Latina tenemos casos muy dramáticos, como es el caso de Chile, como es el caso de Colombia, que han tenido estas grandes manifestaciones, estos procesos políticos que han acabado en claros abusos, ¿no? De usos excesivos de la fuerza, que van un poco en la misma mentalidad. Muchas policías y muchas fuerzas armadas en Latinoamérica todavía tienen este chip de me tienes que obedecer porque sí, pero en realidad una pregunta profunda para evaluar la legitimidad de la autoridad es, a ver, ¿qué le autoriza a un mandril de 2 metros a pararme y revisarme mis cosas? Realmente, ¿cuál es la legitimidad? ¿Cuál es el marco jurídico de eso? Porque lo que nos estamos jugando al responder esta pregunta es la libertad de las personas. Y en nombre de la seguridad se han limitado cantidad de libertades, empezando, por ejemplo, ahorita en la pandemia, con libertades de movilidad. Y nótese, son restricciones que tienen legitimidad, que tienen apoyo popular, pero que no necesariamente en todos los países tienen el mismo grado de legalidad. Y en ese sentido hay que entender que en la medida en que le hacemos concesiones a las autoridades de qué tanto pueden ejercer la fuerza, es cada vez más difícil echarlas para atrás. Por eso preocupa tanto en Latinoamérica que sean las Fuerzas Armadas que están entrenadas para la guerra y para subyugar, aplastar y destruir a un enemigo, las que hagan esas labores en las que no estás lidiando con un enemigo, sino con un ciudadano, que ya que termine la balacera, ya que termine el enfrentamiento, no lo puedo ejecutar, no lo puedo torturar, sino que tiene una serie de derechos procesales que se tiene que cumplir
cumplir un estándar probatorio, científico, para que se pueda probar más allá de toda duda razonable que él cometió un delito. Y en ese sentido hay aquí también un problema cultural, ¿no? Son distintas las culturas y las mentalidades de las Fuerzas Armadas versus las de las corporaciones policiales. De ahí tanto que se criticó la desaparición de Policía Federal y su fusión con el Ejército, porque es mezclar dos culturas institucionales que son como el agua y el aceite. Sí, así es. Y los avances que ya se tenían en esta materia. Oye, Víctor, hace unos momentos el canciller Marcelo Ebrard está publicando a través de sus redes sociales reconocimiento a México y al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, respaldo a la estrategia por construir la paz en México, gracias a la Arms Control Association, que bueno, pues lo está nombrando básicamente persona del año 2021, de la construcción para la paz en México. Realmente ha sido así y con esto concluiría mi comentario contigo y la entrevista. Hay que entender que esta administración suele tener cambios de narrativa. De ahí el cambio al nombre de algunas instituciones, ¿no? Ahora tenemos el Instituto para devolverle el pueblo lo robado, o desapareció el CISEN, ahora se llama Centro Nacional de Inteligencia, pero lamentablemente, aunque cambian los nombres, no cambian las realidades operativas. A lo mejor en el papel, por ejemplo, estadísticamente hemos tenido menos casos específicamente del Ejército en casos de violaciones a derechos humanos, pero resulta que curiosamente los que se incrementan son los de Guardia Nacional. ¿Por qué razón? Porque al final la Guardia Nacional toma prestados elementos del Ejército mexicano, los disfraza al momento de salir a operar, pero en realidad sigue siendo personal de Sedena o de Semar. Y en ese sentido, a pesar de que ha cambiado la narrativa, la realidad operativa es la misma. Seguimos con una política punitiva en materia de consumo de drogas en México. Tenemos todavía muchos incidentes en los cuales, en lugar de que prevalezca el derecho, prevalece la discreción de los tomadores de decisiones, como lo fue el Culiacanazo. Si tú examinas el Culiacanazo desde una perspectiva legal, es abiertamente contrario a derecho el que se libere a un delincuente que ya está detenido, que tiene orden de aprehensión, o de entrada que se hayan metido a su casa sin tener la orden de cateo. Y en ese sentido, preocupa mucho que pues está vendiendo mucho humo en esta administración, pero los datos no mienten. México no está pacificado, estamos muy lejos de alcanzar los 8 homicidios por cada 100,000 habitantes que teníamos cuando empieza la guerra contra el narcotráfico, declarada por el presidente Felipe Calderón, y todo parece indicar que en Palacio Nacional los datos no hacen merma, que a pesar de que el manifiesto fracaso de la estrategia está constatado, estadísticamente no creo que vaya a haber un cambio en lo que resta del sexenio. Y también hay que tener límites con respecto de esta demanda que ha presentado el gobierno mexicano contra las armeras en Estados Unidos. Una cosa es la foto y la parte publicitaria, pero yo veo muy difícil que un tribunal vaya a lograr mantener en firme algún tipo de sentencia en contra de las armeras, porque al final pues es a lo que se dedican, es un negocio que no admite margen para ambigüedad. Las armas existen específicamente para la guerra, para las funciones policiales, y yo realmente creo que va a ser muy complicado que se quede una sentencia en firme a favor del Estado mexicano. Entonces hay que entender esto más como una maniobra publicitaria y entender que Marcelo Ebrard pues está haciendo campaña presidencial. Pues sí, ahí está el tema, es muy interesante esta situación y todavía creo que hay mucho que platicar, Víctor. Sin embargo, se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente. Seguimos platicando del asunto en otra ocasión. Víctor Hernández, muchas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Gracias a ti, Mitzi, un saludo a todo nuestro auditorio.